Buenísimo. Qué bueno verlos, querida familia, allá en Jerez. Ya hoy tenemos la última clase del taller, ¿verdad? Así que gracias por su atención, por su paciencia, ¿verdad? Y por permitirnos tener este tiempo con ustedes, y hacer todas las diligencias ahí de tecnología, que siempre está ese tema de la tecnología, ¿no? Pero qué bueno que tenemos la tecnología porque es lo que nos está acercando ahorita a poder estar conectados, a poder aprender juntos de la palabra de Dios y tener este taller, ¿no? Estos son los temas que hemos estado cubriendo, ustedes los pueden ver y quiero hacer una pequeño resumen, ¿no? De lo que hemos visto y entrar con la última parte de las reglas sabias para afrontar el conflicto. Así que vamos a comenzar con una oración, si me acompañan. Padre que estás en los cielos, gracias por permitirnos con mi esposa poder conectarnos con nuestra querida familia allá en Jerez. Gracias, Señor, por abrir estas puertas tecnológicas para conectarnos, para aprender juntos, motivarnos, animarnos, Padre, en nuestra fe a seguir creciendo más como tu Hijo Jesús y en especial en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, Señor. Te oro para que bendigas a cada uno de los que estamos siendo parte de este taller. Padre, bendice la iglesia en Jerez, bendice la iglesia aquí en Miami y bendice nuestros matrimonios, nuestros hogares, Padre. Por favor, aleja todo mal y permítenos hoy sacar de ti, Padre, de tu palabra, algo de lo que nos llevamos, lo que podemos poner en práctica en nuestras vidas para imitar mejor a tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por este día, todo esto te lo oro a través de él. Amén. Entonces, hablamos del regalo del matrimonio. Ese fue el primer tema que conversamos. Muy importante que nunca nos olvidemos que el matrimonio es un regalo de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y aprendimos que Dios lo describe como una muestra de su favor. Si te acuerdas, recordamos esto a través de una rosa. ¿Te acuerdas? Vimos el tema de la rosa, que el matrimonio es hermoso como una rosa, pero también tiene sus espinas, ¿no? Las espinas son sus dificultades, las pruebas que pasamos juntos, que duelen, como cuando uno se puya en una de las espinas, ¿no? Pero la rosa no deja de ser hermosa por las espinas, ¿no? Las espinas están ahí, pero no debemos enfocarnos en las espinas, que es lo que normalmente nos pasa en nuestros matrimonios, en nuestras vidas. Nos enfocamos en las cosas negativas, pueden ser reflejadas en esta analogía con las espinas. Y hay que tratar de no enfocarnos en las espinas, sino tratarlas y cortarlas. Y siempre regresar a un corazón agradecido, ¿verdad? Y porque es así como Dios nos ve con una bendición que Él nos ha dado. Él nos dijo que es un favor. También vimos el tema de los cimientos espirituales sólidos. Si recuerdan, hablamos sobre el triángulo de las relaciones espirituales y que a medida estemos ambos más cerca de Jesús, ¿verdad? Enfocados en Él como el centro de nuestro matrimonio, nuestro hogar, más cerca nos sentiremos el uno del otro e iremos acercándonos más y más cerca. Si no tenemos este mismo enfoque, lo que puede pasar es que uno está más cerca y el otro no, y es más difícil poder sentirnos conectados, porque si te fijas en el ejemplo del triángulo, la línea entre uno y el otro más bien es más larga, pero Jesús es el que la corta y nos ayuda a tener una relación en, eh, fundada en esos cimientos sólidos. El objetivo es que ambos estemos creciendo juntos y acercándonos el uno al otro, apoyándonos el uno al otro. También vimos el tema de construyendo un hogar centrado en Dios. Si recuerdas, la enseñanza clave aquí es entender que somos uno, ¿verdad? Que Dios es el pegamento que hace que nuestro matrimonio funcione. Y hablamos de la palabra en hebreo cuando dice en Génesis, y se unirá a su esposa. Y que Jesús la repite también en los evangelios y Pablo la vuelve a repetir nuevamente, ¿no? Y dejará a su padre y a su madre y los dos se unirán. Y eso es como el pegamento en dos hojas, ¿no? Y veo este ejemplo, te pongo ahí de una hoja con pegamento, ¿no? Imagínate eso es lo que refleja de alguna forma, tal vez visual, lo que quiere decir la escritura. Lo que quiere decir es como agarrar dos páginas, echarles pegamento y juntarlas.
Eso es lo que hace Dios. Y cuando eso sucede, ¿verdad? Porque el pegamento es Él nos une, ¿verdad? Es bien difícil separarlas y que queden igual. Así es el matrimonio, así de fuerte es el vínculo matrimonial que Dios los une, ¿no? Dios los une y por eso es tan importante, ¿no? Que evitemos el separarnos, que evitemos el llegar a palabras como divorcio, ¿no? Porque la verdad es que Dios sabe, una de las razones que creo que Dios no le gusta el divorcio es porque Él sabe el daño que nos hace cuando nos separamos. ¿Verdad? No volvemos a hacer, así como la página no vuelve a ser la misma después de ser separada con el pegamento, así la persona, nosotros no quedamos igual después de una separación, ¿verdad? Emocionalmente, de muchas formas, no quedamos, ¿no? Entonces Dios quiere evitarnos todo ese dolor, toda esa tragedia. Pero gracias a Cristo que tenemos la oportunidad, si aún hemos atravesado esas situaciones de poder sanar y poder encontrar nuevamente esperanza, ¿no? Pero eso es lo que la enseñanza en esa clase quería tratar, es el tema de que Él nos une y que es importante mantener esa unidad en Él. Así que hoy vamos a hablar sobre las 7 reglas sabias para afrontar el conflicto. Y puse 7 esta vez, porque son 7 en realidad. No los había puesto al principio del título, pero son 7. Y la razón eh, que me gusta resaltar esto del 7 es porque algunos estudiosos piensan que es el número perfecto en la Biblia, ¿no? El 7, ¿no? Muchos lo dicen así por razones como, por ejemplo, Dios creó al mundo en 6 días, pero después se tomó otro, ¿no? Que son 7 días, ¿no? Lo otro es Josué cuando se le ordenó dar 7 vueltas a Jericó durante 7 días para que el muro cayera. También vemos el 7 se nombra bastante en Apocalipsis, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, entre muchas otras más en la Biblia. Entonces el 7 se menciona mucho en la palabra de Dios y por eso dije, bueno, hay que resaltar que son las 7 reglas para afrontar el conflicto. Así que esperemos que estos 7 principios tomados del libro de Proverbios, ¿no? Nos ayuden a afrontar mejor el conflicto en el matrimonio, ¿no? Estos son principios que se desglosan en toda la Biblia, pero vamos a verlo originarse en el libro que escribió uno de los hombres más sabios que hubo después de Salomón, perdón, después de Jesús, Salomón, ¿verdad? Que nos habla sobre las relaciones y especialmente el tema eh, conyugal. Vamos a hablar el día de hoy, lo vamos a ver en este tema, lo vamos a unir al tema conyugal. Así que la primera regla es que la meta es sanar la relación. Tenemos que entrar con este pensamiento, que cuando vamos a resolver un conflicto, espero que hayan traído los guantes de box. La vez pasada les dije que tengan los guantes de box. Si ya los tienen ahí, buenísimo. No es para usarlos, solo es para reflejarlos, ¿no? Pero el primer punto, antes de entrar al ring, ¿no? Antes de entrar al cuadrilátero, tenemos que entender que la meta es sanar la relación, no es destruirla, es sanarla. No, Proverbios 12:18 nos dice, hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, nuevamente, el objetivo es sanar la relación, es dar alivio, ¿no? No se trata de saber quién es el que tiene la razón, porque normalmente es una competencia en el cuadrilátero, quién gana, pero no es así con Dios, ni mucho menos en el matrimonio. Dice, si uno gana, si uno de los dos gana, los dos pierden, porque acuérdate, somos uno. Hay que recordar, somos uno. Si mi esposa gana en un conflicto, yo perdí. Si yo gano en un conflicto, ella perdió. En realidad perdimos todos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que sí debemos reconocer nuestros errores. No estoy diciendo que no hay que ver esas espinas, nuevamente, pero el objetivo es siempre resolver y buscar la paz entre nosotros, ¿no? Entonces es importante entender esto. Debemos entregar con esa mentalidad de que no venimos a ver quién gana, sino nuestra meta es resolver la situación, es sanar la relación. La segunda regla, y bueno, ustedes no sé, mi esposa no está aquí conmigo, pero sí está en el Zoom, así que la pueden ver ahí, ¿verdad? Así que en cualquier momento ella va a entrar también para compartir de su experiencia, ¿no? Así que el segundo principio es siempre debe haber perdón.
Ok, primero entonces entramos con la mentalidad de que la meta es sanar la relación. Pero ¿cuál es un ingrediente importante para que esa relación se sane? Es perdón. Tengo que entender que esta debe ser una convicción, no solo porque es la mía, es porque la es de nuestro Señor Jesús. Es más, en Proverbios nos dice en el 17:9, quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja a la amiga. Mira qué interesante. Quien pasa por alto la ofensa quiere decir el que perdona, que la pasa por alto, que no se detiene y la guarda. Y si la guarda, la deja ir. Crea lazos de amor. Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros dejamos pasar las ofensas, lo que estamos haciendo es creando lazos de amor en nuestro matrimonio. Si yo insisto en ellas porque yo no he dejado pasar, porque yo no he perdonado. Y eso lo que hace es que me aleja de mi esposa, me aleja de mi cónyuge. Obviamente se siente. Sabemos en un matrimonio, es claro, tú percibes, tú sabes cuando algo no está bien, cuando algo ha pasado y la ofensa se insiste en ella y no ha pasado por alto. Eso significa, en una palabra, perdón. Es que ha faltado el perdón o no se sabe cómo perdonar. Entonces siempre debe haber perdón aunque no sea resuelto el conflicto. Mira qué interesante esto que te digo. Aunque no sea resuelto el conflicto, debemos perdonar. Y tú te podrías preguntar, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que perdonar aunque no sea resuelto? Porque si no hay perdón, si esa no es la base para que la relación sane, vamos a seguir en un ciclo que nunca acaba. Vamos a seguir insistiendo en estas cosas, insistiendo en estas cosas, insistiendo en aquello, insistiendo en esto, y de ambos lados. Entonces es un ciclo que nunca va a acabar. Y lo que va a hacer es que nos va a alejar más y más. Entonces, mientras si hay perdón, si yo perdono a mi esposa, ojo, significa que hay una situación que resolver, no significa que la espina no está, pero si yo decido perdonarla a pesar de, como hace Dios con nosotros, ¿no? Como hace Jesús con nosotros, que a pesar de que nosotros no nos portamos bien, Él murió en la cruz. O sea, la respuesta de Jesús no fue porque nosotros decidimos cambiar, la respuesta fue de Él a pesar de que nosotros no queríamos cambiar. ¿Verdad? O sea, no fue condicionada a un resultado nuestro, porque si no, nunca hubiera pasado. Él sabía que él tenía que dar el primer paso para que nosotros diéramos el segundo. Entonces, en esta situación, nosotros tenemos que dar el primer paso y aprender a perdonar antes, aunque la persona, nuestro cónyuge, todavía no está resuelto su situación. Yo tengo que perdonarlo, porque si no seguimos en un ciclo que nunca acaba y ponerse de acuerdo en algo así, lo digo, va a ser casi imposible. Casi imposible. Te lo digo, yo he estado en eso, todos hemos estado en situaciones parecidas, pero eso es tan importante el perdón, ¿verdad? Entonces, hay que orar a Dios, algo práctico que a mí me ha ayudado a orar a Dios y perdonar a mi cónyuge antes de resolverlo. ¿Cómo hago esto? Tengo que ir a orar, tengo que hablar con Dios y abrirle mi corazón y decirle cómo me siento de lo que Jessica hizo o de lo que hice X o Y, porque esto no solo aplica en mi matrimonio, aplica para todo en la vida. Me siento así, dijo esto, hizo aquello, y me siento así. Perdón, Señor, así me siento. Pero, Señor, perdóname a mí. Tú me perdonas a mí mis pecados. Y como tú me perdonas a mí, Señor, yo perdono esto de ella o de él. Porque tú me perdonas a mí siempre. Yo voy a perdonar. Y voy a ir con un corazón dispuesto a unir. Dispuesto, como decía al primer principio, a sanar la relación. Y esto fue lo que pasó. Y una de las enseñanzas que nos enseñó Jesús en Mateo 18. No te puedo leer todo el capítulo, pero te animaría a que lo leas, porque es una gran enseñanza del perdón. Habla de que un rey llega y perdona a uno, y esta persona no perdona al que el que le debía a él. Y después el rey Jesús, reflejado aquí como el rey, le dice, ¿por qué no lo perdonaste si yo te perdoné la gran deuda? ¿Verdad? Y era como, si yo te perdoné a ti, ¿por qué tú no podías perdonar a esta persona que te debía, pero era mucho menos comparado a lo que tú me debías a mí? Y es lo mismo que hace con Jesús. Jesús
nos perdona a nosotros todos nuestros pecados, todos, todas nuestras maldades desde que tenemos conciencia. Y no podemos perdonar una ofensa que alguien nos hace a nosotros cuando Él nos borra cientos de miles de pecados. Entonces Él pide lo mismo y habla ahí en Mateo 18:32 al final del pasaje. Dice, entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Entonces le dice, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Entonces, esta es una gran enseñanza que nos deja Dios en esto, de la importancia de que nosotros podamos aprender a perdonar, aunque a veces no nos hayan perdonado. Jesús quiere que perdonemos en el pasaje, dice 70 veces 7, quiere decir siempre, especialmente en nuestro matrimonio, ¿no? Porque esta relación matrimonial nuevamente nos afecta mucho ese estado espiritual. La Biblia habla, Pedro habla de que nuestras oraciones se detienen y no sean escuchadas por simplemente tener un problema con mi cónyuge y no resolverlo. Entonces, esto es sumamente importante. Yo tengo que perdonar, tengo que tomar eso, ¿verdad? Y obviamente esto nos lleva al siguiente paso. El tercer paso es para y toma un tiempo. A muchas veces hay que parar y tomar un tiempo. En Proverbios 15:1 nos dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Si no paramos, muchas veces estamos haciendo que la bola de nieve sea más grande y más grande. ¿Te ha pasado que no paramos y seguimos y más bien estamos haciendo lo peor? Es como, hay una frase que tienen en mi pueblo, calladito te ves más bonito, dicen. Es como que no sigas hablando porque cada vez que hablas más te estás hundiendo más. Explico, es como para, ¿no? Tómate un tiempo. Y este es un práctico, busca un ambiente apropiado para hablar. A veces no es el momento, pero nosotros queremos que sea ya, ya, ahorita, ahorita. No, no, no. Hay que parar. Dice la Biblia que tenemos que aprender a desarrollar el dominio propio. Es uno de los frutos del Espíritu. Tenemos que aprender a parar. Buscar no discutir delante de los niños si tenemos niños en casa. A veces es difícil porque en medio de la situación empieza la cosa, ¿no? Pero hay que recordar que hay otras personas a nuestro alrededor. Y ellas personas no tienen nada que ver con ese asunto. Y lo que hacen más bien es ponerse preocupados por nosotros, porque no entienden todo, sí, especialmente si son niños. Para un niño, cuando ve a sus padres discutir y no resolver, y discutir y poner el ambiente tenso, lo que causa en los niños, psicológicamente hablando, es inestabilidad. Porque para el niño, sus padres todo, son todo. Ellos, su mundo gira en torno a sus padres. Su comida, su alimentación, su vivienda, su educación, todo gira en torno a sus padres, es como sus dioses, gira en torno a ellos. Y cuando ve que ellos no están bien, su mundo se empieza a tambalear. Entonces es importante, ¿no? A veces uno comete errores, a mí me ha pasado, Jessica nos ha pasado, y hemos tratado, buscamos siempre, pero hay veces, hay momentos que uno no se da cuenta y ¿sabes qué me ha tocado? Ir a hablar con cada una de mis dos hijas y explicarles y culparme. ¿Para qué? Porque yo sé que si ya se quedan con esa impresión. Y eso que no fueron cosas violentas, pero fueron cosas tensas. Aún en eso, imagínate más si es violento. Hay que hablar, hay que apoyarlos. Y lo más posible, no tratar de no volver a discutir delante de ellos. Pedir un tiempo. Hey, ahorita estamos hablando, por favor, pueden ir al cuarto, tenemos una conversación. Después hablamos. O se van a otro lugar. Es lo mejor, por el bien del hogar, por el bien de los niños. Es más, también buscar un apropiado es importante para tocar el tema.
pero no dejarlo pasar demasiado tiempo, porque a veces todos, sí, sí, perdón, perdón, pero no hablamos y la espinita queda ahí todavía. No, hay que hablarlo. Tal vez no hay que resolverlo todo ya, pero hay que ponernos de acuerdo. Mi esposa y yo sabemos que hay momentos, vamos en el auto tal vez, y hay que hablar de algo, pero dijimos, después lo hablamos. Y sabemos que es un tema que hay que conversar, ¿verdad? Porque delante de las niñas no es lo mejor. La Biblia habla en Efesios 4, del 26 al 27. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, vamos a fallar. Vamos a tratar de no enojarnos, pero si llegamos a pecar y fallamos, lo que quiere decir es trata de resolverlo lo más pronto posible. Pero sigue el principio también de cuidar el lugar oportuno para hacerlo, el momento oportuno, con sabiduría. Eso no significa que lo voy a hacer con cualquiera y como sea y como me dé la gana. No, eso no es amor. Es tomarte el momento para poder hablar. Porque si no, dice la Biblia que Satanás se aprovecha de estas cosas. Si lo dejamos pasar mucho tiempo, se va acumulando y el diablo busca formas de que nos afecten más y más hasta que llegamos a decir cosas muy hirientes. Entonces hay que tener cuidado porque podemos ser como una olla de presión a veces, lo que estamos aguantando, aguantando, todas las ollas de presión y empieza a salir el vapor, ¿no? Por un lado, imagínate que tú destapes eso en ese momento, en vez de que vaya saliendo poco a poco, que es lo más sabio. Pero ¡boom! ¿No? ¿Qué es lo que pasaría? Se acumula y todo sale disparado. ¿Y qué pasaría con una olla de presión de esta forma? Puede herir, puede causar heridas, puede quemar y después quedamos mal. ¿Te ha pasado que dices un montón de cosas y después dijiste, ay, ¿qué hice? Cometí errores, ¿no? A todos nos ha pasado. Entonces, es importante tratar de no dejar las cosas ahí guardadas. Hay que tratarlas, hay que hablarlas, solo que hay que buscar el lugar apropiado. Porque si las seguimos así acumulando, a veces lo que puede pasar es que llegamos a temas abusivos, porque se acumulan demasiado y nuestro lenguaje verbal se vuelve muy abusivo y en otros casos pueden hasta tener cosas abusivas de físicas. Pero eso es porque se estuvo acumulando y acumulando y acumulando y cuando salió, quemó y destruyó a medio mundo. Entonces fuimos creados para tomarnos un tiempo a poder después venir con el corazón correcto. Por eso ayuda a aprender a perdonar antes y después tomar un tiempo para buscar el momento apropiado, ¿no? Eso es algo que en lo personal me ha ayudado mucho, ¿verdad? Así que vamos a seguir con el siguiente principio. Nos va a ayudar a tener, ¿cómo nos va a ayudar a tener estas conversaciones? Este principio que vamos a ver ahorita nos va a ayudar a tener estas conversaciones de una manera más saludable. Y uno es aprender a escuchar. Qué importante, qué sencillo, pero qué difícil también, ¿no? ¿No? Proverbios 10:19 dice, el que mucho habla, mucho yerra, callar a tiempo es de sabios. ¡Wow! El arte es un arte escuchar, es una habilidad, y es algo que debemos aprender a hacer. Hay unas personas que son mejores a escuchar que otras, pero no necesariamente están escuchando a veces. Por ejemplo, porque hay una diferencia entre oír versus escuchar. Puedo estar oyendo, pero no estoy escuchando, no estoy poniendo atención. Estoy en la computadora, o estoy haciendo algo en mi celular, estoy oyendo, pero no estoy escuchando. Cuando yo escucho, yo pongo atención, estar atento a lo que se está comunicando, ¿no? Y a mí me encanta porque mi hija Allison, a ella le gusta conversar mucho y ella a veces ella quiere conversar mucho en varios momentos y cuando conversa le gusta que la mire, ¿no? Y ella me dice a veces, papi, no me estás escuchando, pero sí te estoy oyendo, le digo, ¿no? Yo estoy con mi celular haciendo una cosa. Habla, habla, pero mírame. Y yo paro mi celular, perdón, le digo, a ver, dime. Ella quiere atención, ¿no? Ella quiere que la escuchen, no lo que la oigan. Son cosas muy diferentes. Hay personas que son mejores que otras, pero no necesariamente, porque es algo que se aprende aún para aquellos que creen que escuchan bien, ¿me explico?
A veces nos perdemos en otros pensamientos. Estamos atentos ahí y de repente estamos pensando, ay, hay que hacer la comida. Uy, pero yo tengo que contestar este correo electrónico. Ah, pero tengo que... Y te vas ido, ¿no? En la nebulosa y te estás, sí, te estás pensando en otras cosas, ¿no? Por eso escuchar es algo que hay que desarrollar, porque la atención hay que desarrollarla. Pero comienza en el matrimonio, aprender a escuchar, ¿no? O a veces no damos seguimiento a la conversación. Alguien que escucha bien no es alguien que solo está callado escuchando, es alguien que también está retroalimentando la conversación, está haciendo preguntas sobre lo que le están diciendo. Eso es escuchar, es como me estás diciendo algo y de repente la persona te dice, ¿y cómo te hizo sentir eso? ¿No? Y está diciendo, sí, sí. mm, ¿Y qué piensas que cómo te puedo apoyar? Me explico, hay una interacción, no solo está escuchando callado sin decir nada, tiene hay un diálogo, pero está haciendo preguntas para entender mejor. O sea, que preguntar es muy bueno. Otras personas dicen todo lo que piensan o la mayoría de las cosas que piensan y no dan oportunidad a que otros hablen e interactúen. No es la otra contraparte. Hay muchos que hablan y no paran, ¿no? Eso no es una buena comunicación, ¿no? Hay que dar tiempo para que cada uno exprese lo que quiere decir sin interrumpir a la otra persona. Y en el calor del conflicto muchas veces eso es difícil. Por eso hay que prepararse para eso. Apagar la boca y encender los oídos. Es de sabios, dice, ¿no? Santiago 1 del 19 al 20 dice, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Entonces, no dejar que el enojo nos domine o dejarnos llevar por la furia, habla de aprender a escuchar, porque cuando aprendemos a escuchar y esta habilidad la desarrollamos, entonces empezamos nosotros a entender mejor a la persona, a nuestro cónyuge, tratar de ponernos en su lugar, porque ninguno quiere estar en esa situación, créanme. Nadie quiere tener estas conversaciones, nadie quiere estar en esa situación, nadie quiere estar. Quisiéramos estar hablando de otras cosas, pero hay que tenerlas, pero hay que escuchar. Esta es la parte del matrimonio que mucha gente no quiere, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que conversarlo. Y si no estás listo, con Jessica a veces hacemos eso, es como, mi amor, ahorita no me siento listo, me puede dar un tiempo para hablar, porque no siento que voy a reaccionar bien. Ella, me encanta, ella me da mi espacio, yo voy, oro. No significa que no lo vamos a conversar, significa que yo no estoy listo para tener esa conversación. Gracias a Dios, hemos llegado a ese nivel en nuestra relación que nos respetamos para dar un espacio si alguien no se siente listo. Pero significa que cuando estemos listos tendremos la conversación. No es que no la vamos a tocar esa espina. La rosa es increíble, pero hay que tocar las espinas porque si no, nos vamos a seguir pinchando ahí. El otro principio es comunica la herida del corazón. Proverbios 10:12 dice, el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Siempre comunicar si el corazón está lastimado. No te quedes con esas cosas guardadas. No es bueno. Es como la olla de presión. Por ejemplo, comunicar la situación específica ayuda bastante. Cuando dijiste eso en ese momento, Jessica, tenemos una situación y yo dije algo. Ella después me dice, mi amor, me sentí mal, me sentí así cuando tú dijiste esto. Mira qué diferente es. ¿Por qué tú dices esto? No es una forma acusatoria. Ella me está abriendo su corazón y me está diciendo, me sentí así, me sentí así cuando tú dijiste eso. Es diferente a, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué tienes contra mí? Esa es ataque, eso es confrontación, eso es echarle más leña al fuego. No. Tenemos que aprender a hablar. ¿Sí? ¿Cómo se comunican las heridas? Tenemos que comunicar la herida. O hay veces que mi esposa hacía algo, sí. Todo esto, de verdad, no de manera voluntaria, eran cosas que pasaban. Y de repente decía algo y yo quedaba como, me sentía mal por lo que hizo, por lo que dijo. Yo le decía aparte, en el momento oportuno, mi amor, lo que dijiste me hirió, me hizo sentir así, menospreciado o qué sé yo. ¿Y qué es lo que toma de esa parte? Es perdón, no era mi intención. Perdón, no era mi intención que tú te sintieras así. Así es como se comunican las heridas mejor.
tratar de comunicar a la otra persona cómo tú te sentiste de lo que hizo o lo que dijo. Es mejor que acusarla por lo que hizo o lo que dijo. Te lo aseguro. La primera, que cuando tú abres tu corazón a tus heridas, ayuda a que la otra persona tenga un poco más de empatía. Si no, se vuelve una confrontación. Hasta en eso he tenido que aprender a hablar, hermano. Porque en el reino de Dios, hasta en eso tenemos que hacer, tenemos que aprender a hablar, como hablan los hijos del reino de Dios, ¿no? Y todo lo hacemos a través de las escrituras y lo que Jesús nos ha enseñado. Así que dialogamos lo que se puede resolver y si no se puede resolver es porque está fuera de nuestro control. Hay cosas que están fuera de nuestro control, no vale la pena resolverlas, pero sí vale la pena hablarlas, abrir nuestro corazón y orar juntos, apoyarnos. La penúltima, ya casi terminando, familia. El sexto es, ten un tiempo para resolver. No hagamos las cosas a la prisa. No es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. Proverbios 19:2. Que hay un tiempo para resolver el problema. No querer apagarlo o ir rapidito o superficial. No querer resolver los problemas a la prisa. Lo que pasa con las heridas en el corazón es que son eso, son heridas. Como uno sana una herida física, es muy parecido a cómo sanas una herida en el corazón. Toma tiempo, no sana inmediatamente. Para algunos es más, para otros es menos. ¿Por qué? Porque depende del tipo de herida. Hay cosas que tú me puedes hacer a mí o decir que me van a doler profundamente, pero hay cosas que tú puedes hacer o decir y me van a molestar, pero no tanto, porque depende de la forma, la herida que la persona sintió y cada uno tiene diferentes experiencias y trasfondos en la vida, que van a ser esos gatillos que van a salir. Entonces, es muy importante entender que no hay que tener un afán en rápido de hacer las cosas. No, es solo simplemente, ¿no? Siempre recordar cómo estamos, cómo va esto, cómo te sientes de esto, estamos bien. O a veces no vas a preguntar, pero vas a ver que sigue saliendo el mismo tema. Y si sigue saliendo el mismo tema, es porque la herida todavía fue muy profunda y no ha sanado completamente, pero eso toma tiempo, toma paciencia y hay que tomarse el tiempo. Es como cuando tú te quiebras un hueso o cuando tú haces una herida te cortas con un cuchillo. Las heridas van a sanar diferentes. Cada herida es diferente, pero es importante expresarla y tomarte el tiempo para resolverla entendiendo que es una herida que está sanando, le estás echando la curita, le estás poniendo su desinfectante, está poniendo sus ventitas, pero no sana de una vez. Va a llegar un momento en que va a sanar y eso va a ser simplemente un recuerdo del pasado, pero no va a ser una herida abierta, ¿verdad? Por último, pero antes de seguir hablando, quiero darle espacio a mi esposa para que comparta, ¿no? Así que mi amor bello, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos, verlos. Eh, sí, este tema es súper profundo y bueno, yo tuve que aprender tanto, ¿verdad? Creciendo en casa con mis padres, la manera de resolver un conflicto era quién gritaba más, quién insultaba más, quién tenía la última palabra, ¿verdad? Em, y llegué al matrimonio con la idea de que yo tenía que decir todo lo que pasaba por mi mente, ¿verdad? En el momento del enojo. Y en realidad eso no es cierto y no es bíblico tampoco, ¿verdad? Cuando tuvimos nuestros primeros conflictos, David y yo, llegamos a herirnos muchísimo por la falta de prudencia al hablar. Y obvio, habíamos dado este estudio antes de casarnos, pero es una cosa dar este estudio y otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y lo que dice, ¿no? No es bueno el afán sin reflexión y las muchas prisas provocan errores. Y nos llegamos a decir cosas muy hirientes, nos llegamos a crear heridas ambos, ¿verdad? No creo que fue intencional, pero que fue
nuestra falta de sabiduría, ¿verdad? Y no reflexionar en las escrituras como ellas nos llaman a hacerlo. Y yo creo que aún antes de sentarnos a resolver el conflicto, hay que reflexionar en qué voy a decir, qué voy a expresar. No es solo ir y vomitar y botar todo lo que me hiciste y traer 5 conflictos atrás, todo eso a la conversación, ¿verdad? Porque eso pasa también, que cuando nos sentamos a resolver, como no resolvimos los 3 conflictos anteriores, tenemos toda esa avalancha de cosas. Y la persona está como, ¿por qué me estás hablando de algo que pasó el año pasado? ¿Verdad? Pensé que nos íbamos a sentar a resolver este conflicto. Y ahí está, ahí vemos la importancia de resolver constantemente las cosas, de perdonar constantemente las cosas, ¿verdad? No les digo que es fácil, David y yo seguimos en este aprendizaje, en este crecimiento, orando mucho, yo especialmente, bueno, cada uno por sabiduría, por paciencia, por prudencia al hablar, ¿verdad? Porque puede ser que nos sentemos a resolver un conflicto y creemos otro, ¿verdad? Se crea otro conflicto simplemente por la manera defensiva y alterada que yo llego a resolver ese conflicto. Entonces, especialmente a las mujeres, quiero animarlas a pensar, reflexionar, orar. ¿Qué es lo que quiero hablar? ¿Qué es lo que eh, quiero ver pasar en este tiempo? ¿Verdad? Y ya vamos, obvio, con la actitud de ya he perdonado, ¿verdad? Ya lo he entregado a Dios, ya lo he hablado con Dios también. Entonces es más poder expresar a mi pareja, a mi amigo, que es mi mejor amigo, qué es lo que no está funcionando, qué es lo que me hirió o pasó. Y muchas veces me doy cuenta que lo que él dijo, yo lo pude haber entendido totalmente diferente. Esa es otra clase y otro tema grandísimo, la percepción. ¿Verdad? Lo que dice alguien en el momento del enojo y cómo es recibido es totalmente diferente. Por ejemplo, a veces él me dice, pero es que suenas molesta. Yo digo, pero no estoy molesta, suenas molesta. Y la verdad me voy molestando en lo que me dice que sueno molesta. Y ahora es peor el asunto, ¿verdad? Eh, pero sí, es bien interesante cómo los seres humanos nos comunicamos. Es a veces muy gracioso. Y todas las peleas, si ven, son de cosas pequeñas. No hay argumentos raros que argumenten de algo grandísimo, de muy trascendental. Normalmente son cosas pequeñas, pero si no las resolvemos, se van haciendo más y más y más grandes. Y ahí es donde las palabras nunca y siempre, que hablamos en la clase anterior, pueden hacer mucho daño también. Es que tú nunca me escuchas. Es que tú siempre haces eso que me hiere, ¿verdad? Y no es absoluto, pero ahí es donde la reflexión y la prudencia al hablar puede ayudar a resolver ese conflicto. Y puede que hayan más tiempos de resolver. Puede que en el primer conflicto no se pueda, digo, en la primera parte de sentarse no se pueda resolver todo y el próximo punto David lo va a conversar. Entonces, las animo mucho a las esposas a reflexionar, orar, pensar exactamente qué quieren comunicar a su esposo. Gracias, mi amor. Totalmente, ¿no? Excelente. Y para terminar, pues lo como decía mi esposa, el último principio sería busca ayuda. Muy importante, buscar ayuda. Proverbios 10:17 dice, el que atiende la corrección va camino a la vida. El que la desatiende
va camino a la perdición. Dice, todos necesitamos ayuda. Todos, 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 todos. Aquí cuando habla la escritura me encanta porque dice que el que atiende a esa ayuda, a esa corrección, a esa instrucción, que es otra forma de decirlo, dice, va camino a la vida, ¿no? O sea, cuando nosotros buscamos ayuda, buscamos que otros nos aconsejen, nos instruyan, el propósito es para que nuestro matrimonio tenga vida, que vaya a la vida, no es para que vaya a la muerte o a la perdición. Hay dos caminos en este mundo. Uno es el que va a la vida y otro a la perdición. Dice el que la desatiende, el consejo, ¿no? Va camino a la perdición. Hay otro proverbio parecido a este que nos habla de del éxito de los muchos consejeros en nuestra vida, ¿no? Dice así en Proverbios 15:22, cuando no hay consulta, los planes fracasan. El éxito depende de los muchos consejeros. Entonces, el camino al éxito, el camino a la vida en nuestro matrimonio, dice que es mejor cuando tenemos consejeros, consejeros espirituales, personas que nos van a instruir en cuál es la voluntad de Dios en esta situación, qué es lo que Dios dice en su palabra, qué es lo mejor, que pueden orar con nosotros, que nos pueden entender, que no tienen ningún conflicto de interés porque no sienten, no están metidos en la situación, lo ven desde otros ojos, con otra perspectiva, nos pueden aconsejar. Así que yo quiero animarnos a que seamos personas que buscamos consejos y especialmente cuando ya no podemos, ¿no? Como decía mi esposa, hemos tratado, es bueno siempre que tú trates, que tú hagas primero, que tú busques, lo practiques, pero si en algún momento sientes que no están encontrando la resolución, que no están encontrando el propósito de sanar la relación, que si la cosa está poniéndose peor o están estancados, entonces ese es el indicativo de pedir ayuda. Eso es cuando uno tiene que pedir ayuda, buscar consejo, especialmente cuando vemos que nos está costando poder resolver algún problema en el matrimonio. Y al verlos aquí me muestra que tienen esa actitud, ¿no? Ya que están en esta clase como en las demás, muestra que quieren guía de Dios, que quieren guía de su palabra para su matrimonio, ¿no? Y mantener esto, yo los animo a seguir manteniendo este espíritu de desear crecer, desear aprender, de ver cómo puedo ser yo un mejor hijo, una mejor hija de Dios en este matrimonio, en esta rosa que Dios nos dio. Para finalizar, las palabras claves que vamos a tener en esta lección son sanar la relación, sanar, muy importante, recordar que debe haber perdón, el perdón es muy clave, no los puede ver en negrita, están las palabras claves. Eso significa que tómate tu tiempo, ¿no? Para poder entender qué está pasando. Ve a orar, ve a reflexionar antes de seguir y seguir y seguir y probablemente estamos haciendo más problemas del que ya hay, como decía mi esposa. Cuatro, aprende a escuchar. Escuchar es clave en una resolución de conflicto, es aprender a escuchar. Sí, hay que aprender, hay que hacer el esfuerzo. Es una habilidad, es un arte escuchar. También acuérdate que es importante comunicar la herida, no culpar a la gente, no culpar a tu cónyuge, sino comunica la herida para que la otra persona pueda entender. Y cuando tú escuches la herida de tu cónyuge, trata de conectarte con ella, trata de poder, ¿sabes qué? Pedir perdón porque probablemente tú hiciste con intención, con esa mala intención. Entonces necesitamos, ¿sabes qué? Perdón y aclarar y poder seguir adelante para tener ese tiempo para resolver que resolver, hay que hablar, hay que comunicar. Si en algún momento tú haces todas estas cosas, estás buscando a Dios, están orando juntos y no encuentras resolución, busca ayuda. Busca ayuda de personas que te van a guiar por el camino de la vida y no por el camino de la perdición, que esa es la voluntad de Dios, camino de la vida. Así que pues espero que este taller les haya ayudado. Ya este es el cierre. Quiero nuevamente agradecerles por su tiempo, por su corazón para invertir en aprender lo que la palabra de Dios nos enseña en este tema. Quiero agradecer a Juan Antonio, quiero agradecer también a Donald, que han estado apoyando, a Jeff Arias, que también de alguna forma ha servido de un enlace para los hermanos en Madrid, que nos han apoyado para poder conectarnos con los hermanos en España, ¿no? Y quiero que sepan que estamos para servirles con cualquier pregunta, consejo, ahorita o más adelante, ¿no? Y bueno, gracias nuevamente. Ha sido muy enriquecedor para nosotros con mi esposa el conocerlos,
y poder apoyarles en su fe. Así que, no, pues muy agradecidos. Les dejo ahora el plato a ustedes, mi querido Donald y Juan Antonio. Bueno, muchas gracias nuevamente a ambos por tomarse el tiempo, ¿no? Y yo sé que pasan bien ocupados, pero también sé que para las cosas de